Muy buenas tardes, mi nombre es Morris Arturo Isabel Tapia, pertenezco al grupo uno, lo cual en general el tema del grupo uno es Historia y Teoría de la Educación Artística. Aquí le voy a presentar a cada uno de los integrantes del grupo uno, que son su servidor Morris Arturo Isabel Tapia, Claribel Elizabeth Rubecindo, Edgar Heredia, Daimelin Maciel Evangelista, Joanny Acevedo y Deyanira de la Cruz. Y mi tema a exponer es términos y divisiones de la educación artística. Los términos de la educación artística son denominaciones para las diferentes modalidades y metodologías de enseñanza y aprendizaje. Las principales divisiones de este campo son la educación plástica y la educación visual, la pedagogía musical o la educación musical y la educación expresiva del cuerpo. Los griegos antiguos dividían las artes en artes superiores y en artes menores. Las artes superiores eran aquellas que permitían gozar las obras por medio de los sentidos superiores, vista y oído, con lo que no hace falta entrar en contacto físico con el objeto observado. Las artes menores, en cambio, son aquellas que impresionan a los sentidos menores, gusto, olfato y tacto, con lo que es necesario entrar en contacto con el objeto, gastronomía, perfumería y artesanía. Les voy a mostrar mis dos frases favoritas que yo encontré de la educación artística, que son: en la mente de todo artista hay una obra maestra y el arte es la expresión del alma que desea ser escuchada. Hasta aquí mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Evolución histórica de la educación artística. A lo largo de la historia de la metodología de la educación artística ha ido evolucionando y sufriendo grandes cambios. En la antigüedad, el dibujo y las demás disciplinas se implementaron en las grandes escuelas filosóficas, donde el documento más antiguo de la enseñanza del dibujo pertenece a una obra de Aristóteles titulada Política. Luego, en la Edad Media, el aprendizaje se basaba en el conocimiento y empleo de materiales técnicas. Las artes plásticas eran consideradas oficios manuales y en consecuencia todas las profesiones relacionadas se aprendía en talleres de trabajo. Las academias de dibujo del Renacimiento al Romanticismo fue un programa de estudio que estaba organizado alrededor de la enseñanza del dibujo y fue considerado el fundamento en todas las bellas artes. La primera academia de dibujo se fundó en Florencia por Giorgio Vasari en 1563. Este fue un arquitecto, pintor y escritor italiano y es considerado uno de los primeros historiadores del arte. La enseñanza del dibujo maduró durante la primera mitad del siglo XIX, cuando se organizaron los sistemas educativos en la primera mitad del siglo XIX. El dibujo fue materia obligatoria, por lo tanto se hizo necesario disponer de unas orientaciones y materiales curriculares, así como formar al profesorado en esa materia. Por ello, el dibujo plantea un nuevo problema educativo, pues ahora se trataba de enseñar el dibujo a toda la población. En los últimos años del siglo XIX se empieza a reconocer la manera de expresión de los niños a través del dibujo y se relaciona con los movimientos artísticos de la vanguardia como el cubismo. Luego, en la primera mitad del siglo XX, sucedió el descubrimiento del arte infantil.
Esta forma de expresión artística en Occidente se relaciona con la forma espontánea del dibujo de los niños. El dibujo infantil comienza a ser objeto de investigación psicoeducativa y en la segunda mitad del siglo XX, desde la autoexpresión creativa de los niños, surge la educación artística como disciplina. Mi nombre es Claribel Rubecindo. Me toca el tema Historia de la Educación Artística Dominicana. La historia del arte en la República Dominicana comenzó como lo hizo en todo el resto del mundo, lo que significa que no sabemos cómo o cuándo comenzó realmente el arte en la región del Caribe. Para obtener una mejor comprensión de historia, la línea del tiempo del arte dominicano se puede dividir en tres etapas principales o épocas. El arte creado por el pueblo taíno, época precolonial. El arte creado durante la época colonial. Y el arte creado después del nacimiento de la República. La etapa que comienza en 1844 se puede dividir aún más entre las generaciones de artistas que han creado arte en un momento dado y su influencia en lo que hoy consideramos arte dominicano o arte hecho por individuos nacidos o descendientes de la República Dominicana, destacadas antes de la formación de la República Dominicana, independencia 1844. Algunos habitantes nativos creaban y vivían del arte. Es posible que los registros no han sobrevivido al tiempo, o en el caso de Francisco Velázquez y Diego José Hilaris. Los registros guardados son deficientes y la confirmación no es posible. En el caso de Francisco Velázquez se dice que nació en Santo Domingo en la última parte del siglo XVIII y murió entre 1822 y 1830. El periódico colonial de arte taíno, antes de la invasión europea, que comenzó con la llegada de Cristóbal Colón, los taínos de Quisqueya y de las Antillas Mayores estaban creando arte, deliberadamente o no, en forma de cerámicas, tallados en piedras y maderas, joyas y dibujos rupestres. Estos primeros artistas pertenecían a un subgrupo de indígenas árabes del Caribe y de Sudamérica. Se cree que los árabes se establecieron en el Caribe a través de la región del Orinoco, actualmente Guyana y Venezuela. Las herramientas del arte en la sociedad taína incluían madera, arcilla, conchas, piedras, carbón, colores de origen vegetal y animal. Estas herramientas se utilizaron para crear no el arte tal como se interpreta hoy en día, sino elementos de adoración para honrar a los muertos y a los diversos dioses de la época. La adaptación por carbón de los artefactos encontrados en todo el Caribe sugiere que los taínos han estado creando artículos decorativos desde el año 4000. Rupestre. En la mitología taína, el sol, la luna y los primeros humanos emergieron de una cueva llamada Casibaján. Importante en la cultura taína, también se creía que las cuevas eran una conexión con el inframundo que permitía el paso de los muertos. Los taínos veneraban las cuevas como lugares sagrados y adoraban configuraciones humanas y de fauna. Estos dibujos se agregaron a las paredes con tintas derivadas de plantas locales, grasas animales y carbón. En cuanto así los taínos consideraron este acto como arte o el mantenimiento de registros o simplemente símbolos que expresaban las enseñanzas de su fe. Esto depende de muchas interpretaciones. Hasta aquí mi participación. Mi nombre es Valeria y vamos a hablarles sobre el arte durante la colonia. En los años después de la llegada de la colonización en Europa,
en el 1492 y antes de la unificación quisqueya en el 1822 fueron años oscuros para la isla. En el periodo en la historia de uno de los tiempos más oscuros de la isla, demográfica y cultural y económica, uniciencia de la llegada de Cristóbal Colón continúa por los ambiciosos coloniales. Las religiones en Europa usaban la violencia para establecer su reino y comenzar a construir la iglesia. La Catedral de Santa María fue encargada al Papa Julio II en el 1504. La construcción comenzó en el 1512 y la capilla fue terminada en el 1541. Justo de la iglesia llegan unos comisioneros de obra de arte religiosa, estilo europeo y nuestra operación de arte es más moderna. Hasta aquí mi posición, gracias. Mi nombre es Deyanira José de la Cruz y voy a presentarle sobre la primera y la segunda generación. Los primeros artistas activos durante este periodo, Echavarría Villini Cordero, serán los que influyeron y transmitieron las ideas y técnicas en los precursores del arte, que se materializan en las últimas décadas del siglo XIX. Los artistas nacidos y entrenados durante este periodo influyeron en la generación posterior, incluidos los artistas de hoy. Los registros disponibles muestran un aumento en el interés disponible en todas las ciudades del periodo, pero no pueden reflejar realmente el número de hombres y mujeres activos como artistas de una manera u otra. Pero sí podemos deducir de los registros que el arte como se conoce hoy en día es en la República Dominicana, tiene sus raíces a través de los muchos artistas de la era contemporánea y moderna. Alejandro Bonilla, Luis de Sangle, Abelardo Urdaneta y Celeste Woz y Gil son los 4 artistas cuyas ramas han producido los linajes artísticos más importantes. Biografía de los primeros artistas de la primera generación. Alejandro Bonilla, nacido en 1820 y falleció en 1901 en Santo Domingo. El gran pintor de la época completó el primer retrato oficial de Juan Pablo Duarte en 1887. Luis de Sangle, en 1861 a 1940, nacido en Santo Domingo, instructor de muchos de los grandes artistas de la época, pintor, escultor y educador. Para la segunda generación, 1990 a 1940. Jaime Colson, 1901 a 1975, nacido en Puerto Plata. Colson viajó a España en su adolescencia, donde estudió arte en París y Barcelona. Colson es una de las figuras más reconocidas del arte dominicano. Su obra, con mucho movimiento, cubismo, surrealismo, simbolismo, expresionismo y neoclasicismo. Georgie Morel, 1906 a 1979, nacido en Santiago de los Caballeros. Sus paisajes siguen siendo estándar para los jóvenes artistas de hoy. En 1940 fundó la Academia Georgie en Santiago. En 1973 Morel se llama Caballero y recibe la orden de Duarte Sánchez y Mella. Aquí le dejamos con los más destacados de la segunda generación. Buenas tardes, mi nombre es Joanny Acevedo de Jesús y voy a estar hablando sobre la mujer en el arte dominicana y mujeres destacadas. En 1844, además de nuestra independencia, surge nuestra identidad artística. Entre ellas también se destacaron diferentes mujeres. Estas se dedicaban a la educación en artes,
crearon talleres y también se dedicaron a la estética. Entre las mujeres más destacadas podemos mencionar a Adriana Virginie Gautreau, 1865-1946. Fue destacada por ser la primera artista femenina en la diáspora. Su familia se asentó en La Habana, Cuba, y allí estudió en la Academia de San Agustín. Autora de un libro de dibujo y de igual forma creó su galería de arte. También fue destacada por pertenecer a las primeras fundadoras del Círculo de Bellas Artes en La Habana, Cuba. Celeste Woz y Gil, 1890-1985. Celeste se destacó por ser una de las primeras maestras de la Escuela Nacional de Bellas Artes de nuestro país. Su familia, de igual forma, fue exiliada primero a Francia, luego se asentó en La Habana y para ampliar sus conocimientos en el área del arte se trasladó a Nueva York. María Lora de Dalmasi, 1900-1973. Nació en La Vega y se dedicó a la enseñanza de las artes en su ciudad natal, La Vega, y en la ciudad donde impartía sus conocimientos de arte. Ada Balcácer, 1930. Ada Balcácer nació en Santo Domingo y al principio de su vida quería estudiar medicina. Luego de un accidente de equitación en 1946, decidió dedicarse al arte, encontrando en ella su foco. Podemos mencionar que fue una estudiante de Celeste Woz y Gil. De igual forma, fue maestra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el área de arquitectura de dibujo. Y por su gran desempeño, luego fue maestra en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Además de estas mujeres, podemos destacar otras más que dieron sus aportes al área del arte en nuestro país. Teorías de la educación artística. Entre las teorías de la educación artística podemos encontrar la teoría de enseñanza academicista, la cual se basaba en que a través de esta se enseñaba las formas del dibujo. En la actualidad ha sido descartada en algunos ámbitos, pero hay personas que aún la utilizan. Teoría del autoexpresionismo. Esta teoría se basa en que cada una de las personas nacen con una capacidad innata para el arte, pero que a medida de su crecimiento la sociedad les va corrompiendo. Teoría de BAE. Esta teoría se basa en que la educación artística es una asignatura más de el diseño curricular. Teoría pragmatista. Esta teoría hace énfasis en el artista en sí. Además de estas teorías, también pudiéramos destacar otras que se basan en cómo está estructurada el arte, la biografía del autor, etc. Muchísimas gracias. Esta ha sido la exposición del grupo número 1.